Porque yo creo que sí, yo creo que lo vamos a ver hoy. Yo puedo desvelar un poco de información que tengo de dentro. Vamos. Y él ayer se veía con alguna esperanza de jugar. No lo tenía del todo claro. Y seguramente yo creo que al final se decantará de la Fuente por lo más ortodoxo, que es lo que acabas de comentar, que sería pues un voto de confianza a los jugadores que vienen jugando en esta fase de clasificación. Pero Brian está muy preparado. Brian sabe perfectamente ejercer las dos funciones, salir de inicio o de revulsivo, que es donde se empleó la temporada pasada en segunda división durante gran parte de la campaña, hasta el tramo final, en el cual ya su madurez ya había llegado a un punto óptimo, empezaba a tomar decisiones buenas a partido completo y empezó a jugar de titular, ¿no? Pero es un revulsivo fenomenal, es un jugador que, como demostró en el partido con el Barcelona, le da igual quién se le ponga por delante, cogerá al escocés, al lateral derecho escocés que le pongan e intentar hacerle un roto, un baile, porque es así, es un jugador irreverente, es un jugador que no se corta y encima pues jugando en casa yo creo que va a estar motivado. No, y que el chico tiene, si algo tiene es descaro. Este monje te Buenísimo. coge, te encara y te hace un 8, ¿eh? O sea, este chaval no se corta. Ya, mira lo que le hizo a Koundé. Bueno. El otro día salió con una escayolita en la cadera a Koundé, que por cierto... ¿Recordaba Boateng, no, Monje? Esa jugada de Messi con Boateng, que es el recorte ahí. A mí me recordó. Es que, ¿sabes? A mí me hace mucha gracia porque yo soy de Íñigo Martínez hasta las cachas, obvio, ¿no? Jugó un partido con el Mallorca, el único error que comete es que está en el fuera de juego de la jugada que supone el segundo del Mallorca, que digo que está porque lo rompe él con Araujo, pero que el error es de Araujo. Le dieron una pila a palos a Íñigo Martínez por esa jugada y de Koundé no he oído nada. O sea, y Koundé lleva ese partido y el anterior de Champions, que la jugada de el Oporto es verdad, que sí. Todo el partido, que sí, que salva al final, que mete el pie, pero que la espalda que se había comido había sido monumental. O sea, que es que había sido una cosa de locos. Bueno, pues el otro día es que le rompe 2 veces, no le rompe una vez este chaval, le rompe 2 veces. A un tío que es central, que además no es un central de estos toscos, es un tío rápido, es un tío que tiene cintura. Bueno, lo que le hizo fue escandaloso. O sea, para mí entra dentro de los top de roturas de cintura de salir un central escayolado de un campo. Monje, además que hay un detalle. Yo creo que estos centrales que se ven tan superiores en lo físico no intentan solo interceptar la jugada, intentan cortarla y salir, ¿no? O hacer el tackle y... Ajustarse. Yo creo que si Koundé, defensa pesimista, como dice Ancelotti, intenta cortar simplemente, intenta mandarla a la banda, frena la jugada, ralentiza la marcha de Brian, pero es que él intenta medirse en el 1 contra 1 y yo creo que esa autoconfianza que tiene Koundé dice, este chico no me va a hacer a mí el roto. Pero yo creo que os fijáis en la jugada, si veis la jugada repetida, no solo la rotura de cintura a Koundé, mirad la rotura a Ter Stegen. A Ter Stegen le tumba, queda de rodillas, con el amago le tumba, sí. Claro, sí, es que se queda de rodillas y es cuando le golpea del exterior, que golpea sutil ahí y la clava en la escuadra. Para mí eso es lo definitivo. O sea, quiero decir, todo esto que estamos hablando del chaval es maravilloso. Pero es que se te ocurre al final de todo lo que has hecho, decidir con el exterior y dónde la coloca, con la pulcritud con la que la pega y dónde la coloca, dices, bueno, es que estamos ante un tío que es un talentazo. Que luego veremos si ese talento tiene continuidad, Rubén, pero es un talentazo. Tú que eres un poquito solo del Atlético de Madrid, solo un poco. ¿No te recuerda un poquito a Angelito Correa? Yo, fíjate, es que tengo miedo de decir estas cosas. Tiene cosas. Yo quiero decir una cosa que a lo mejor me voy a pasar 3 pueblos, pero yo creo que técnicamente es superior a Correa. Para mí, Brian Zaragoza. ¿Eso es mucho, Borja? No, es mucho. Yo es que lo disfruté igual que Rafa en segunda división. Yo hago mucho segunda división en Radio Marca y hice muchos partidos de Granada con Fran Olmos y con esta gente que son fantásticos. Y yo soy un enamorado del chaval desde que le vi, porque tiene una velocidad de ejecución con las piernas brutal. Es decir, para ser defensor es muy difícil, porque aunque tú estés mirando el balón, es un trilero. Piensas que va a salir por derecha y te aparece de repente por izquierda. Lo que dice Rafa es verdad, era suplente porque Paco López, que le gusta mucho los jóvenes y cuidarlos, veía que tenía talento, pero tomaba malas decisiones. A veces abusaba de la jugada individual, a veces cuando tenía que dar el pase no lo daba, y poco a poco fue mejorando en eso. Si ese chico se le cuida y no se le coarta en su fútbol, es decir, se le deja ser libre, yo creo que España tiene un filón y el Granada tiene un futbolista absolutamente diferencial de los que ya en Europa es muy difícil ver. Los puedes encontrar mucho más en Sudamérica. A mí me parece un chico de calle y creo que si sigue su formación, a mí técnicamente me parece superior a Correa, que yo creo que es un jugador que técnicamente es bueno, pero cuyos pincelazos o momentos buenos son muy puntuales, no son constantes. Y Brian sí es capaz de hacerlo constantemente. Pero sí está muy bien tirado, ¿eh? Está muy bien tirado lo de Correa.
porque los dos tienen mucha calle, mucha picardía. Potrero. Claro, Potrero. Correa es de Potrero, Brian es de barrio, pero yo creo que hay una cosa en la que es superior Brian, que es en coordinación de velocidad con regate. En eso es muy superior Brian. Y luego hay otra cosa en la que es mejor Correa, que para mí es uno de los mejores del fútbol mundial haciendo lo que es cuando recibe, gira a la misma vez. Ese giro que hace Correa según recibe, yo creo que hay muy poquitos, no sé si 2, 3 en el mundo que lo hagan. Eso Correa es muy bueno. Pero insisto que sí, que lo tira muy bien Monge. Son jugadores de Potrero, de calle, y jugadores que necesita el fútbol español. Jugadores diferentes. Dime, Rafa. Pero Correa es delantero, cuidado, y Brian es extremo. Por lo tanto, sí, hay diferencias, por ejemplo, a la hora de la definición, etcétera, etcétera. A pesar de que el otro día está fantástico, Brian tiene que crecer todavía en ese aspecto para ser mucho más goleador. Pero sí, está bien tirado porque es el jugador de calle, ese jugador que echamos de menos muchas veces en estos partidos tácticamente súper preparados, donde todo está súper estudiado, donde cada uno tiene que saber lo que tiene que ejecutar. Él añade eso, aparte de esa calidad técnica en el regate, lo que estabais comentando, ¿no? La burla, ¿no? El regate en estado puro tiene la pausa. Es decir, a mí lo que me llama la atención de Brian es que cuando arranca es capaz de frenar en seco, que eso, pues, hablando esta semana con técnicos que lo habían tenido, le recordaba a Butragueño, ¿no? De esa sangre fría, de decir, en el área de frenarse en seco y de volver a arrancar, ¿no? Entonces, esa décima de segunda ahí es donde te mata Brian, porque jugadores potentes, tanto en defensa como en ataque, existen, ¿no? Físicamente atletas, tíos que corren mucho, pero él tiene esa capacidad de arrancar, acelerar y frenar. Y eso, claro, lo hace indetectable muchas veces. En segunda división, yo lo he visto poco en segunda división, reconozco, pero a mí lo que me preocupa de él es si va a tener continuidad. ¿Creéis que va a tener continuidad en primera cuando ya todo el mundo le haga el scouting, cuando todo el mundo ya le coja la matrícula? Y si en segunda era así y le cogieron la matrícula y sigue igual. Sigue igual. Es más, para mí le tapa la temporada de Uzuni, que hace muchísimos tantos, muchísimos goles y es el que lleva un poco en volandas a ese ascenso, pero el jugador diferencial en partidos que se empezaron a complicar y se le cerraba al rival del Granada y el Granada sufría era este chico. Yo insisto, ya el año pasado cuando terminó la temporada y hablábamos de futbolistas que podíamos ver en primera división, ¿no? Hicimos un pequeño debate. El primero de mi lista era Brian, no solo porque subiera con el Granada, sino que era un jugador que veíamos que era destacado en la categoría. Yo creo que lo que dice Monge un poco, y yo interpreto, y llevas razón, es que a veces nos pasamos con el hype a determinado jugador, ¿no? Pero es verdad que en el caso de Brian, yo he de decir que le he visto varios partidos y para mí lo sorprendente no es que esté mejorando cada día, sino que ya puede con algunas trabas tácticas que le ponen. El otro día, en el partido de la Almería, le pusieron 2 tíos encima. Podía con los 2. O sea, es que ya hablamos de alguien que encuentra en el campo soluciones para todo. Es muy difícil para cualquier futbolista de primera irse de otro, pero ya irte de 2, ya estás hablando de un jugador que cuando se atreve contra 2 es un jugador que sabe que si está en pleno vuelo es muy importante. Y yo creo que eso precisamente es lo que lo hace diferente. Y estos son los futbolistas que queremos, pues Nico, que es diferente, Brian Zaragoza, que es diferente, Lamine, que es diferente, pero en cuanto a valentía de encarar, es que Brian me parece superior a todo lo que tenemos en el fútbol español. A todo lo que tenemos en el fútbol español, ¿eh? Que son palabras muy grandes y muy gruesas. Yo me recuerda un poco el descaro de Yamal, ¿eh? A mí son 2 futbolistas que me parece que la diferencia de estos chicos tan jóvenes, que les queda mucho recorrido para demostrar, pero es que juegan al fútbol como si llevaran ya 8 temporadas en primera. Y eso es de una superioridad a la hora de ejecutar acciones tremenda, porque lo normal es que un chico joven que debuta en primera, que empieza a jugar ante futbolistas internacionales, es que tengas un poco de miedo a ejecutar determinadas acciones, piensas en pasar primero el balón al futbolista importante de tu equipo antes de hacer tu jugada. Ellos no, ellos juegan como saben, punto. No tienen ese sentimiento de presión y eso es lo que les diferencia. Para mí son los 2 futbolistas que además se benefician la selección española, que te pueden cambiar partidos, porque hay una cosa que es la realidad. Tú puedes ser un gran entrenador, puedes tener una gran plantilla, hacer un gran planteamiento, pero solo hay una cosa en el mundo del fútbol que no puedes controlar, que es el 1 contra 1. Si tienes un futbolista que elimina a rivales, ya puedes hacer todo lo que quieras, que ese futbolista lo normal es que te rompa el sistema defensivo. Sí, pero una cosa, que al final es que a mí me ha pasado, yo veo mucho fútbol, pero a mí me ha pasado con este chico que lo he descubierto ahora. O sea, yo es que no lo tenía ubicado y creo que como yo, bastante gente. Es decir, es más, incluso con el nombre que tiene, a mí me preguntaba gente si era español. La gente pensaba que era sudamericano.
Sí, sí, Lo que sí. pasa que luego entras, claro, pero muchísima gente, aquí en la calle, en Bilbao, oye, ¿este chaval de dónde es y tal? Oye, pero Tiene es que 22 años, ¿no? sí, sí, pero escucha, Sí, monje, sí, pero es que, 22. ¿Dónde ha estado pero el monje, personal con este chico? monje, es ¿Por qué? que, Porque no ha estado en ninguna categoría inferior de la selección. claro, pero eso es lo que te iba a decir, que además que la gente no lo ubicaba, es que cuando explicas los orígenes hay mucho cachondeo, porque tú le dices que jugó en el Tiro Pichón, que no es el equipo de Pipe Hombre, por Estrada, favor. que es el Tiro En el Pichón. Conejito. Claro. El equipo apadrinado de Pipi, como tú dices, es equipo malagueño Claro. que tiene una cantera brutal, el Tiro Pichón, ¿eh? No Bueno, es la de futbolistas que ha luego le sacado. dices que el tema del conejito en Málaga y la gente se ríe, pero claro, hay que contarle a esta gente que al menos hasta donde yo sé, y ahora Rafa lo explicará mejor, es del mismo pueblo de Ibrahim. O sea, que Ibrahim que está sacando esa tierra talento y que luego es un chico que ya seguía mucho el Pero Granada. Abraham, Rubén. Y el Málaga no no quiso contar con él, ¿eh? El Málaga Club de Fútbol, que es una de esas cosas, de esas historias que te llegan de las canteras de este equipo descartó a, pues el Málaga no tuvo en cuenta a Brian Zaragoza. Pero a eso voy. Tres casos. El Málaga no le tiene en cuenta porque el Conejito era una especie de filial del Málaga. Va a Valladolid a probar y lo desecha porque es un jugador pues, más del sur, más de regate y tal. Pero es que prueba también con el Betis y el Betis también le desecha. O sea, que hay fotos de Brian con la camiseta del Betis probando con el Betis. El Granada ya había metido la cuchara y de alguna manera el entorno de Brian ve que el Granada está muy interesado de verdad en el jugador y que de alguna manera ve ese talento que tienen. A ver, yo quiero romper una lanza también a favor de los técnicos que hay en las categorías inferiores de los clubes de fútbol, porque sí. Es cierto que ahora vemos el producto casi completo de Brian, de regatear, de descaro, tal. Eso lo habrá tenido desde que tenía, yo qué sé, 4 años. Ahora, el jugador no estaba completo, ¿eh? Pues yo he visto el proceso y le he visto jugar en el Recreativo, en el filial de Granada, y era un jugador, pues, muy de highlights, muy de cosas espectaculares, pero luego de tomar decisiones malas al llegar al área, de evidentemente no ayudar en banda, de a lo mejor tener un compañero mejor ubicado y no verlo, y esas cosas las ha ido puliendo. A mí me contó el otro día un técnico de la base que se encontró con él el verano pasado y le dijo, mira, yo he aprendido a entender el juego gracias a Paco López y a su cuerpo técnico. Este último año ha sido para mí determinante, le dijo Brian. ¿Por qué? Porque le han hecho un proceso de mejora individual, viendo vídeos, las decisiones que tiene que tomar, y él es mucho más completo. Antes mencionabais, y claro, los highlights de ahora del Barça le ven como un extremo, a pie cambiado, banda izquierda para adentro. Pero es que cuando juega en la derecha, mete unos centros que a veces parece Beckham, ¿eh? O sea, que es una cosa escandalosa. Y Paco López cada vez le intenta meter a veces en acciones intermedias por dentro para que juegue de segundo punta y se haga muchísimo más completo. Es decir, el proceso de maduración está siendo muy estricto. Por eso yo estoy tranquilo, entre comillas, de pensar que en el mercado de invierno el jugador no se va a ir de Granada. Porque yo creo que él tiene tan claro que va a dar el salto a un equipo importante, pero que al mismo tiempo necesita completar su formación y eso con Paco López lo está consiguiendo. Por eso creo que hasta junio, por lo menos, no va a haber peligro para el Granada de perder al futbolista. Rafa, qué buen entrenador es Paco López, por cierto. Rafa, hay una cosa que te quería comentar, porque se está hablando mucho de que la cláusula son 14 millones de euros, pero se habla menos de algo que te leí a ti, que es que incluso se podía haber ido por 2 o 3. Sí, así es. Vamos a ver, es que claro, es muy oportunista ahora decir, Granada, qué cambios han sido de ponerle solo 14 millones. Vamos a ver. Este jugador se fue a elegido, a segunda B, y apenas jugó el último tramo de los partidos y tal. Llega al Recreativo Granada, era suplente de Antonio Aranda, que fue un futbolista que luego se fue al Barcelona B y ahora está en el Lugo. Era suplente de ese chico, y en el tramo final con el Recreativo ya sí que empieza a despuntar. Hay un cambio de entrenador, Torrecilla sustituye a Robert Moreno en el Granada, ¿os acordaréis? El año del descenso del Granada. Eso mueve a que Milla, el entrenador del juvenil, pase al filial, pero tampoco jugaba con Milla como titular hasta el tramo final, que empieza a meter goles como churros. Es un espectáculo. Y llega la nueva dirección deportiva con Nico Rodríguez a la cabeza. Bien. Entonces, lo suben al primer equipo con Aitor Caranca, y es cuando se dan cuenta, pero desde el minuto 1, ostras, aquí tenemos un jugador, un talentazo tremendo, acaba en 2024, pero solo tiene de cláusula 2 millones de euros. ¿Por qué? Porque tiene un sueldo bajito. Y inician un proceso de renovación con Manolo García Quilón, que no es un cualquiera. Claro, ese proceso de renovación, en paralelo a su eclosión, pues es algo. Pero bueno, el jugador pone de su parte y finalmente renueva hasta 2027 con 14 millones de euros de cláusula. Claro, Quilón no es tonto. Quilón sabe lo que tiene. Quilón está convencido de que la va a romper. El otro día Nas le comenta a Roncero, jolín, que estuviera atento este año porque Brian era el que la iba a romper y no se ha equivocado.
claro, no le van a dejar al Granada 25 millones de euros o lo que fuera, 14 pues no estaba mal. ¿El Granada va a intentar hacer una ampliación ahora, mejorar las condiciones y elevar la cláusula? Pues evidentemente lo va a intentar, pero eso es muy complicado ya a esta altura. Claro, pero oye, pero que lo digo, sobre todo para que quede constancia de esto que estás comentando, que no es que el Granada haya tenido un descuido, que el Granada haya sido descuidado, no, el Granada ha hecho un gran trabajo con él, lo que pasa que ha llegado hasta una cantidad, que luego a lo mejor pues puede mejorar y subir todavía más la cláusula, veremos, pero que, oye, que le puede sacar 14 y antes solamente hubieran sido 2. Yo creo que la gente lo tiene que tener en cuenta esto. Más Rubén, allá... que se iba al Getafe por 2, Se iba al Getafe por 2, Por eso te Ángel digo... Torres estaba como loco por él y en enero se iba al Getafe y no se fue. Oye, mira, me encanta haber tenido esta charla porque esto ha sido una fuente de muchas noticias. Como creo que Brian va a ser un tema de debate de mucho tiempo en la Liga Española, haber charlado contigo sobre todo esto yo creo que le va a arrojar mucha luz a los aficionados porque tú estás fenomenalmente informado de todo esto.